nombre es Antonio Miguel Moreno, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial. Actualmente estoy cursando Circuitos Eléctricos 2 en la sección de 0800 con la ingeniera Glenda. El tema de hoy va a ser análisis de gráficos de relevancia. Regularmente estos análisis se hacen a una gráfica donde ya están ubicados los puntos, donde están los polos y los ceros, pero en este caso nos dan una función de la cual nosotros tenemos que basarnos para armar esa gráfica y encontrar esos puntos de polos y ceros que necesitamos. Pero la función tiene un detalle de que no nos da el valor del polo 1. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer va a ser armar esa gráfica y a base de los demás puntos pueden encontrar la ubicación del polo 1. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser armar la gráfica, resolver el polinomio de arriba para encontrar los ceros y resolver el s al cuadrado más 25 para encontrar la otra ubicación de los polos, de los dos polos faltantes, porque dados ahí nos van a dar dos polos más, los cuales ya tengo aquí y ya tengo la gráfica con los puntos. Si pudieron ver o pudieron detener el video arriba, retrocédanlo como más les convenga. Van a ver que en el ejercicio nos dan un ángulo de desfase de coseno. Ese ángulo nos va a servir más tarde. Eso dice de que nosotros vamos a poder trabajar con los ángulos de estos puntos. Entre las magnitudes de los puntos hay unos ángulos. Entonces con esos ángulos vamos a poder trabajar para encontrar la posición del polo 1. El polo 1 no únicamente nos dice que está ubicado en los números reales. Por lo tanto tiene que estar en el eje X. Ahí donde fue lo ubicamos. Ubicamos los demás polos y los ceros que nos dieron al resolver el polinomio de arriba y la otra, el s del cuadrado más 25 que teníamos abajo. Ok, aquí ya dibujé las magnitudes que hay entre los polos y los ceros, pero vamos a analizar con qué podemos trabajar. K1 hay que sacar K1, K2 y K3 para poder resolver el ejercicio. De eso se trata el análisis de relevancia. Pero no podemos trabajar con K1, dado que para sacar K1 necesitamos el polo 1 y no lo tenemos. Entonces, para encontrar el polo 1, que va a ser lo primero que necesitamos encontrar, podemos utilizar K2 o K3. Yo utilicé K2. Pueden ver en la gráfica que estoy haciendo un análisis del polo 2 a los demás puntos. Eh, no importa que si quieren trabajar con el polo 3, no importa la verdad. Pueden trabajarlo, tienen que dar el mismo valor. Y como les dije, aquí vamos a tener que trabajar con los ángulos eh, de estas gráficas o de los triángulos que se están formando aquí. Porque ven, son triángulos entre el eje Y y el eje X que nos van a ayudar para encontrar las magnitudes y los ángulos. Ahorita primero únicamente con los ángulos, para encontrar el polo 1 únicamente con los ángulos. Entonces, estudiando el ángulo van a observar que el ángulo va siempre desde el eje X hasta donde comienza la magnitud de los puntos. Grafican su magnitud desde el polo 2 hasta el Z1 en este caso. Y en Z1, en el eje de Z1, en el eje X, van a empezar a formar un ángulo hasta donde comience la magnitud de ese vector. Así vamos a poder encontrar los ángulos de esas funciones. Si ven el triángulo que está abajo, nos determina la magnitud
el ángulo el lado opuesto y el lado adyacente. La magnitud en este caso sería la hipotenusa de ese triángulo, pero no la conocemos. Entonces vamos a utilizar únicamente los lados opuestos y adyacentes para determinar el ángulo de esto. Entonces para eso vamos a utilizar tangente. Tangente inversa del opuesto sobre el adyacente nos daría el valor de ese ángulo, como lo tengo en las partes de abajo. Vamos a encontrar el ángulo para polo 2, Z1, para polo 2, Z2, para polo 2, polo 3, para polo 2, polo 1. Pero ese último va a ser una incógnita. Porque no conocemos dónde está o cuál es el valor del ángulo adyacente. En ese triángulo tenemos la incógnita de la hipotenusa y del lado adyacente. Con ninguno de las dos vamos a poder encontrar el ángulo. Entonces vamos a dejarlo igual, tangente inversa de 5 sobre x. Va a ser mi variable a encontrar. X va a ser mi polo 1, va a ser donde está ubicado mi polo 1. El ángulo de cada uno están, el ángulo del polo 2 Z1 va a ser 63.43, el polo 2 Z2 va a ser 71.56 y como el polo 2 y el polo 3 es una sola línea, va a ser perpendicular, entonces va a ser 90 grados. Ya conociendo estos ángulos, vamos a igualar todo al ángulo que no conocemos, que va a ser tangente inverso de 5 sobre x. Esto va a ser igual al 63.43 más 71.46 menos el 90 menos el ángulo de desfase que nos dieron del coseno, que va a ser 6.3402. La suma y la resta de todo esto nos da 51.33. Despejamos ahora para x. Al despejar para x nos va a dar que su valor es 4. Ahora sabemos que el polo 1 es igual a 4. Y entonces va a ser S más 4. Ya conociendo eso, vamos a poder determinar ya las magnitudes, los demás ángulos y vamos a poder resolver ya nuestro ejercicio encontrando K1, K2 y K3. Tenemos los ángulos y ahora vamos a encontrar las magnitudes. Primero empezando por, si quieren, por el polo 2, que está del lado derecho abajo del triángulo. Ahí están las magnitudes del polo 2 Z1, que sería 2 raíz cuadrada de 5. ¿Cómo hacemos esto? Con el teorema de Pitágoras. Únicamente va a ser, recuerden que el teorema de Pitágoras es igual a c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso, c va a ser nuestra magnitud. Y despejando ya para la magnitud, únicamente va a ser raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y así con cada uno de las demás magnitudes. Para polo 2, polo 1, formamos un triángulo y sacamos que A va a ser 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso nos va a dar 2 raíz cuadrada de 10. Ese es el valor del polo 2 Z2. Polo 2, polo 1, raíz cuadrada de 41. Ya obteniendo esto, vamos a con la fórmula que les di en la gráfica anterior, donde decía que K era igual a K2 igual a la magnitud de Z1 más la magnitud del polo 2 Z1 sobre la magnitud del polo 2 polo 1 y la magnitud del polo 2 polo 3. Vamos a calcular eso. Les decía que era E a la J y la suma de cada uno de los ángulos, pero aquí ya sabemos que el ángulo va a ser 6.3402. Si ustedes van y suman esos ángulos que tenemos ahí, les tiene que dar 6.3402 o aproximado a eso, pero siempre tiene que dar el 6.34.
porque ese va a ser el ángulo que estamos trabajando aquí. Ahora, K3 no lo analizamos si no quieren. K3 es lo mismo que K2, porque analizamos el polo 3 y lo único es que nuestro ángulo ahora va a ser negativo. Vamos a trabajar con ángulos negativos. Si ven, el polo 3 está abajo y la suma de nuestros ángulos nos va a dar el negativo 6.3402. Si quieren resolverlo y comprobarlo, lo pueden hacer. Pueden hacer el mismo estudio de las magnitudes y pueden ver, tienen las mismas magnitudes que el polo 2, polo 1, porque está ubicado uno en el 5J y el otro en el -5. No cambia mucho, solo los ángulos. Ahora, K1 sí no tiene esa ventaja de que sea igual. Por eso ahora K1 si lo analizamos, si lo encontramos igual, utilizamos Pitágoras para encontrar la magnitud y el ángulo igual. Tangente inversa de 1/2 nos va a dar 26.56. Igual pueden ver que las magnitudes son iguales entre los zetas, entre el polo 1, Z1 y el polo 1, Z2. Igual que los ángulos, únicamente que uno va a ser positivo y el otro negativo. Y lo mismo va a ocurrir con los polos. Van a tener las mismas magnitudes y los ángulos, uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Ya observando ahí y comprobándolo aquí, vamos a ver de que nuestros ángulos se cancelan. Hacemos la multiplicación, nos va a dar 0.12. La multiplicación del polo 1, Z1, la multiplicación de los polos, los ceros, nos va a dar que 0.12. Pero los ángulos, al sumarlos y restarlos, nos va a dar que 0. Entonces K1 es una constante con un valor de 0.2. Esto lo ubicamos ya en la fórmula para poder utilizar el teorema de Laplace. Utilizando Laplace, tenemos que 0.12 va a ser e a la menos 4t más 0.44 e a la menos 2t por e a la j 5t menos 6.3402 igual que el otro término. Únicamente que el otro término es negativo. Ahora, no podemos dejarlo con e a la j, no, tenemos que hacer un arreglo. Y para eso utilizamos funciones trigonométricas, en este caso coseno. Con coseno vamos a poder eliminar ese exponencial elevado a un complejo que tenemos ahí. ¿Cómo? Lo vamos a poner con 2 coseno. Sacamos factores comunes, en este caso sacamos el factor común de 0.44 e a la menos 2t. Ya ponemos 2 coseno de 5t menos 6.3402, que es el mismo valor, y ya solo nos quedan con eso. Ya no ponemos el e a la menos, e a la j, e a la j y e a la menos j, ya no, eso se elimina. Terminamos de hacer las multiplicaciones debidas ahí y nos da 0.12 e a la menos 4t más 0.88 e a la menos 2t, coseno de 5t menos 6.3402. Ahora nos hacía la pregunta de qué polo tenía mayor relevancia. Y mirando la gráfica, el polo que tenía mayor relevancia, en este caso, era el polo 1. ¿Por qué? Porque tenía diferentes distancias que el polo 2, el polo 3, incluso los ángulos se nos cancelaron y todo eso tenía más relevancia el polo 1 que el polo 2 y el polo 3. Por diferencia de distancias, por diferencia de ángulos, magnitudes y todo eso. Espero que este ejercicio les haya servido en algo y nada, hasta aquí. Muchas gracias.